que eres un vampiro y atacas desde las sombras para beber la sangre tanto de mortales como de otras presas. O al menos eso es lo que dice su descripción en la tienda de Meta, y ciertamente eso eres en este juego. Vampire de la Enmascarada Justice es un videojuego para un solo jugador donde encarnamos al vampiro Justice, que pertenece al clan de los Banu Hakim y que ha viajado desde Nueva York hasta Venecia para vengar la muerte de su padre. Para ello tendremos que ir abriéndonos paso haciendo uso de nuestras habilidades vampíricas e ir descubriendo toda la trama detrás de ese asesinato. Pero, ¿es Vampire Enmascarada un buen juego? Pues amigo mío, eso es lo que vamos a descubrir en este vídeo y sin spoiler. Una de las cosas que llamó mucho la atención de este juego cuando se anunció fue su clara inspiración en la saga Dishonored. De hecho, desde el momento en el que entras te das cuenta de ello, por su estilo artístico e incluso comparte alguna que otra habilidad como la de pestañeo. Pero a diferencia de su referente, Vampire Justice es un título de sigilo con toques de acción y algunos de RPG. Este título se divide por misiones, cada una de ellas con un objetivo principal y algunos adicionales, como por ejemplo no matar a nadie o no ser descubierto. Al completar la misión obtendremos una cantidad de experiencia que se puede ver incrementada si hemos completado esos objetivos secundarios. Con toda esta experiencia lo que podemos hacer es mejorar nuestras dotes vampíricas al más puro estilo árbol de talentos, potenciando nuestras habilidades para adaptarlas a nuestro estilo de juego. Por poner un ejemplo, hay una habilidad que puedes desbloquear que es intimidación. En momentos de diálogo, gracias a esta habilidad, te aparecerá una nueva opción de conversación para que intentes conseguir lo que buscas sin tener que recurrir a la violencia. Que por otra parte la he usado todas las veces que he tenido disponible y oye, me ha dado buenos resultados. Así que ya sabéis, no todo es matar, hombre, también podemos hablar. Una cosa que me gustó muchísimo de este juego es lo bien que se adapta a tu estilo, dentro de unos límites, claro está. Ya sea porque quieres jugar de manera puramente sigilosa y pacifista, sin matar a nadie, o quieres ser como un maldito depredador, dándole caza a cada cosa viva que hay por el mapa. Todo esto lo consigue gracias a su diseño de mapa, jugando mucho con la verticalidad, permitiéndote abordar las situaciones como quieras. Los mapas no es que sean escenarios abiertos y búscate la vida, realmente son lineales, pero con cierto nivel de libertad, que se ve recompensada si eres un poquito curioso e imaginativo. Además, si eres amante de lo coleccionable, es que esto te va a encantar, porque en cada nivel podrás encontrar diversos objetos coleccionables si exploras un poquito. Hay veces que tienes que conseguir una llave en un lugar del mapa para volver para atrás y abrir una puerta que te habías dejado solo para conseguir uno de estos coleccionables. Mola muchísimo, la verdad. Tus decisiones también se van a ver condicionadas por el ansia de tu personaje, lo que viene a ser el hambre, vamos. Recuerda que somos un vampiro que necesitamos beber sangre. Además que lo puedes hacer pues de cualquier humano o rata que veas por ahí. La mecánica esta de beber sangre es curiosa. Agarramos al personaje y nos acercamos físicamente a su cuello. Ahí aparecerá un indicador que si dejamos de beber en el momento justo, nos recompensará saciándonos más. Muchas veces no he querido matar a nadie, pero me he visto obligado a atacar a alguien inocente para saciarme, porque el hambre va aumentando cada vez que usamos una de nuestras habilidades, y como llegas a cero, pues estás jodido. Todo esto está genial porque te marca un condicionante que encaja con el estilo de juego, y que puedes gestionar de diversas maneras. Algo que hice yo, por ejemplo, fue subirme una habilidad para que las ratas me saciasen más, y así poder elegir si atacar o no a la gente, y no verme obligado a estar chupando todo humano que veía. Con respecto a los personajes, son un poco básicos. A veces tardan en reaccionar cuando nos ven y en cuanto los agarras se quedan ya dispuestos a que les chupen las entrañas. La verdad que a veces parece que les gusta y todo. A estos no solo los puedes succionar como una aspiradora, también les puedes atacar cuerpo a cuerpo, distraer tirándole botellas o cosas que pilles para hacer ruido, o atacarlos con tu ballesta de manos y yo qué sé, y cosas que se te ocurra hacer con ellos. Durante nuestra aventura dispondremos de una ballesta en la mano derecha, que será nuestra herramienta de trabajo. Puedes crear diferentes virotes, uno de ácido para quemar cadenas que bloquean puertas y escaleras, otro para dejar a los personajes dormidos durante un rato y un virote letal que entiendo que no hace falta explicar lo que hace. Estos virotes también pueden ser mejorados en el árbol de habilidades, como por ejemplo para que desactiven cámaras de un ballestazo. Además, hay unos medallones coleccionables que tienes que ir rompiendo con la ballesta para conseguirlo. Eso sí, creas los virotes con tus poderes.
abriéndote el apetito cada vez que haces uno. Como ya te habrás dado cuenta, el hambre del personaje es muy importante en todo lo que hagamos y sobre todo en el uso de habilidades, consumiéndose muchísimo más rápido aquí que en cualquier otra cosa. El juego lo comienzas con la habilidad básica que usaremos muchísimo, pestañeo. Una habilidad de teletransporte ideal para llegar a lugares inaccesibles. Además, esto no solo sirve para movernos por el escenario, sino que podemos realizar ataques con pestañeo, mandando mejor vida al pobre afectado. También tenemos otra habilidad llamada capa de sombra, que nos hace invisible durante un rato mientras nos aumenta el apetito. Otra que hace explotar las cabezas de los enemigos, muy visual por cierto. Y por último tenemos una estilo trampa que marcamos el suelo donde queremos y la activamos cuando alguien pase por ahí, saliendo unas manos del otro mundo y llevándose al afortunado que está cerca. Por lo que he leído, se supone que hay una habilidad más que se consigue completando todas las secundarias del juego, pero yo eso no lo he visto. Aquí yo tengo sensaciones encontradas. Por un lado, me gusta mucho cómo funciona el sistema de habilidades, la ballesta y todo relacionado con chupar sangre. Pero por otro, me hubiese gustado ver también más variedad de armas o poder quitárselas a los enemigos. A ver, entiendo que el factor común y limitante de todo esto es el sistema de hambre o ansia, que es así como se llamaba en el juego. Y es la forma que tienen de controlar que no vayamos como unos psicópatas pegando tiros a todo Dios. Además, somos vampiros, no necesitamos armas. Pero aún así, me hubiese gustado probar algo más. Con respecto al apartado técnico, aquí tengo que decir que hay luces y sombras. El juego tiene buen gusto, todo el aspecto visual está mimado con detalles y, como ya he dicho, muy buen gusto. Pero cuando entramos en la parte más técnica, en MetaQuest 3, que es donde yo lo he jugado, ahí la cosa se pone más complicada. Desde el primer momento que entro al juego veo que algo no va bien. Las letras tienen unos dientes de sierra exagerados y el fondo se ve borroso, como que le falta resolución. He probado a tirar de herramientas externas como el Quest Game Optimizer para subirle la resolución y tengo que decir que así se ve increíblemente bien, yendo totalmente fluido y sin problemas. Yo espero que en el futuro saquen un parche para arreglar esto, porque es que la verdad no hace justicia al juego que es. Así que Vampiro Enmascarada me parece un juegazo que tiene claro lo que quiere ser, con mecánicas que funcionan perfectamente, bonito, una historia muy interesante, una ambientación sublime y sobre todo muy divertido. Así que yo desde aquí lo único que puedo hacer es recomendarte este juego. Si te ha gustado el vídeo deja un fuerte like, comenta qué te ha parecido y suscríbete para no perderte nada de la realidad virtual. Nos vemos en más vídeos y en directo.